Bueno, pues ya iniciamos en este Domingo de Ramos, muy esperado Domingo de Ramos, que nuestro Evangelio ahora nos marca los capítulos 14 y 15 hasta el versículo 47 del 15 de San Marcos. En este Evangelio, el Domingo de Ramos también hacemos una lectura que es la pasión del Señor. Entonces, vamos, después de haber leído alguna versión, porque este evangelio sí está bastante largo, después de haber leído la versión o haber visto algún video de lo que es toda la pasión, nos vamos a pasar a las preguntas de los momentos más importantes que tenemos en estos dos evangelios. Empezando con, tenemos una imagen de la mujer de Betania, donde está lavándole los pies a Jesús. Pusimos así varias imágenes de los momentos más importantes. Entonces vamos a iniciar con el relato que inicia en este evangelio con el momento donde está la mujer de Betania enjugando los pies de nuestro Señor Jesucristo. Para esto vemos aquí en esta imagen que utiliza un perfume, de la cual causa un descontento en las personas que están a su alrededor, entre ellos Judas Iscariote, ¿verdad? Este personaje desde ahí empieza a tener comentarios un poco exagerados, porque Jesús está compartiendo en este banquete donde fue invitado, está cómodo y esta mujer se acerca a ungirlo con aceite. Y el comentario aquí es de que pues está gastando como unos no sé cuántos denarios en el costo de ese perfume, que lo debería donar a los pobres. Aquí Jesús nos hace un comentario muy importante, o un párrafo, un versículo que es importante recordar, que dice: déjenla, porque la molesta, ha hecho una obra buena en mí, porque pobres tendrán siempre con ustedes y podrán hacerle bien cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura, y les aseguro que donde quiera que se proclame la buena nueva en el mundo entero, se hablará también de lo que esta mujer ha hecho para memoria suya. Entonces, esa es una de las imágenes de los momentos importantes. Otro de los momentos importantes es la negociación que hace Judas Iscariote con uno de los sumos sacerdotes. Esta imagen también la vamos a ver. ¿Por qué? Porque estos dos personajes tienen una importancia en la introducción de lo que va a ser la muerte, la pasión y la muerte de Jesús. Entonces, recordando nada más, los personajes son Judas Iscariote y el sacerdote. Una negociación que se hace, como quien dijéramos ahorita, en lo oscurito, para vender prácticamente al maestro. Entonces, aquí lo que sería después de esto que acabamos de escuchar, sería lo que sería la parte de lo que sucederá en ese Domingo de Ramos, ¿verdad? Que hay que hacer unos preparativos precisamente porque Jesús quiere compartir con sus discípulos. Entonces dice: donde quiera que vayamos a hacerle los preparativos para que comas del Cordero de Pascua. Entonces le preguntan y él les dice que vayan a la ciudad y se encuentren con un hombre llevando un cántaro de agua y que lo sigan, y allí donde entre, que le digan al dueño de la casa que el maestro quiere ocupar la sala para compartir la Pascua con sus discípulos y comer. Bueno, después de esto, vamos a ver la imagen de lo que sería la última cena del Señor con sus discípulos, ¿verdad? Entonces, en ese momento también hay algo importante de recordar.
cuando Jesús le dice, porque el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Y pues nosotros sabemos que lo que había sucedido antes con Judas Iscariote y el sumo sacerdote era precisamente el momento donde Jesús iba a ser traicionado por uno de sus discípulos, y él lo anuncia precisamente a todos los que están con él. Y pues en la última cena, claro que lo importante también es el momento donde Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y se los da y les dice, tomen, este es mi cuerpo. Y luego hace lo mismo con la copa, da las gracias, se las da y beben todas, les dice, beban todas de ella. Entonces, aquí, este momento también es importante de recordarlo, que es lo que nosotros escuchamos cuando estamos en la Santa Misa, que dice, esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo les aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Entonces, recordemos este momento para cuando nosotros estemos en la misa, no se nos olviden estas hermosas palabras y tan importantes que les dijo a sus discípulos, y ahora nosotros las escuchamos en la Santa Misa en el momento de la consagración. Entonces, otro momento que esta otra imagen tenemos es precisamente la de Pedro con Jesús, de lo que sería esa defensa, entre comillas, de lo que hace Pedro, que él, como casi prometiendo de que él siempre lo va a defender en todo momento. Entonces, pues aquí Jesús le dice, yo te aseguro hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Lo mismo decían también todos los demás, ¿verdad? Entonces este momento es importante porque nos resalta esa negación de Pedro, uno de sus más cercanos colaboradores, al que le da una de las misiones más importantes. Quizá muchas veces nos ha sucedido a nosotros también y nos podríamos identificar con este personaje. Después de esto, el otro momento importante es el momento en que Jesús se separa de sus discípulos para hacer oración al Padre, ¿verdad? Entonces, aquí en este versículo les dice, mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense y velen, les dice a Pedro y a Santiago y a Juan. Y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora, y decía, Abba, Padre, todo es posible para ti, apiádate de mí y aparta esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. En ese momento, sus discípulos, en lugar de estar velando, pues se quedaron dormidos, ¿verdad? Ese es un momento importante de recordar, porque también podríamos nosotros identificarnos con estos discípulos, porque Jesús siempre nos está pidiendo que hagamos oración, que velemos por nosotros, por nuestras familias, y nosotros pues nos quedamos dormidos en nuestras cosas, no precisamente así tal cual el estar acostados y dormidos, sino pero dejamos pasar las cosas importantes, los momentos importantes para estar cerca de Dios nuestro Padre. Entonces, después de esto, hay otro momento importante, que es cuando Judas traiciona a Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí señala precisamente, dice en el versículo 44, el que le iba a entregar les había dado esta contraseña, aquel a quien yo dé un beso, ese es, apréndalo y llévenselo con cautela. Nada más llegar, se acerca a él y le dice, Rabí, y le da un beso. Y esa es la contraseña que tendrían los demás que venían a aprenderle. Este momento es importante porque nos recuerda precisamente esa traición de uno de sus más cercanos.
Así que estemos alerta. Aunque Jesús anunció que uno de los que estaban ahí con él, de esos 12 que lo acompañaban en esa última cena, pues sería el que lo entregaría. Entonces, pasemos a estos otros momentos importantes donde ya Jesús, después de haber sido aprendido, es llevado a los sumos sacerdotes, ¿verdad? Estos momentos que Jesús ya había anunciado a sus discípulos para irlos preparando, cómo iba a ser entregado a los sumos sacerdotes, cómo iba a ser crucificado, ¿verdad? Y cómo iba a morir. Y todo esto iba antes de que había sido anunciado antes de que llegara a Jerusalén, porque ese era el lugar donde él iba a terminar. Pero los sacerdotes, los discípulos quizá no lo entendían, quizá no ponían mucha atención hasta que no sucedió todo tal cual él lo había anunciado. Entonces aquí dice en el versículo 54, también Pedro le siguió de lejos hasta dentro del palacio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los criados calentándose al fuego. Y allí los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte, pero no lo habían encontrado. Pues muchos daban falso testimonio contra él, pero los testimonios no coinciden, y algunos levantándose dieron contra él este falso testimonio. Nosotros lo oímos decir, yo destruiré este santuario hecho por hombres y en 3 días edificaré otro no hecho por hombres. Entonces, precisamente esas situaciones que traían desde hacía tiempo, más aparte los que le inventaron, fueron las causas de que él fuera llevado ante el sumo sacerdote para, entre comillas, juzgarlo. Claro que no hubo defensa ni mucho menos. Ni los más allegados, como el que juró y perjuró como Pedro, pues se escondió. Y aquí vemos precisamente ese otro momento donde está Pedro cercano al lugar donde había sido aprendido a Jesús, donde estaba con los sacerdotes, y entonces aquí uno de las criadas empieza a hablar. Dice en el versículo 66, estando Pedro abajo en el patio, llega una de las criadas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, le mira atentamente y le dice, también tú estabas con Jesús de Nazaret, porque era un lugar donde estaba una fogata y estaban alrededor. Entonces dice, pero él lo negó. En el versículo 68, ni sé ni entiendo qué dices, y salió afuera al portal y cantó un gallo. Le vio la criada otra vez y se puso a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos, pero él lo negó de nuevo. Poco después los que estaban allí volvieron a decir a Pedro, ciertamente eres de ellos, pues además eres Galileo. Pero él se puso a echar imprecisiones y a jurar, yo no conozco a ese hombre de quien hablas. Inmediatamente cantó un gallo por segunda vez y Pedro recordó lo que le había dicho Jesús. Antes de que cante el gallo 2 veces, me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Son uno de los momentos importantes que presiden a la pasión de Cristo. Entonces, para que nosotros también recordemos estas advertencias que le hizo Jesús a Pedro y los momentos donde Pedro pues también lo negó esas 3 veces. Otro momento importante ya es en el capítulo 15, donde es presentado Jesús ante Poncio Pilatos y a toda la muchedumbre que estaba frente al palacio. Y entonces aquí en el segundo le dice Pilato, le preguntaba, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él le respondió, si tú lo dices. Los sumos sacerdotes le acusaban de muchas cosas y Pilato volvió a preguntar, ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió ya nada. De suerte que Pilato estaba sorprendido, porque precisamente en cada fiesta que le concedían libertad a un preso de los que le pidieron. Y aquí estaba otro que se llamaba Barrabás. Y entonces Jesús les pregunta en el versículo 9, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Entonces
Dice, él se daba cuenta de que los sumos sacerdotes le habían entregado por envidia, pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que dijeran que le soltase más bien a Barrabás. Y pues conocemos esa parte, cómo es Jesús el que va a ser condenado, y el que sueltan en esa fiesta es a Barrabás. Ese sí era un verdadero ladrón, y a lo mejor hasta otra cosa peor, ¿verdad? Entonces, aquí la gente vuelve a gritar. Es un momento también importante. La muchedumbre dice, crucifícalo. Y Pilato les dice, pero ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaron con más fuerza, crucifícalo. Entonces Pilato, queriendo complacer a la gente, le suelta a Barrabás y entrega a Jesús después de azotarles para que fuera crucificado. Vemos imágenes bastante desgarradoras de lo que serían los azotes, cómo lo coronan con esas espinas, cómo se burlan de él. Esas imágenes son importantes verlas para sentir y recordar todo ese sufrimiento que Jesús pasó por nosotros. Otro momento también importante que quizá podemos encontrar algo que nos pueda hacer recordar qué personaje tengo yo en esta pasión, sería el de Simón de Cirene. Entonces en el versículo 21 dice, obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, que volvió del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, o sea, él tenía 2 hijos, y que llevara la cruz. En ese momento estaba ahí, los soldados le dicen que se lleve la cruz para que ayude a Jesús. Le conducen al lugar del Gólgota, que quiere decir Calvario. Entonces, quizá nosotros también hemos tenido ese momento, o hemos sufrido, o hemos sentido como quizá vivió Simón de Cirene, que pues va a haber dicho, sin deberla ni temerla, porque voy a llevar la cruz. Entonces, es poner el hombro, así como Simón de Cirene, a lo mejor podemos estar en una circunstancia parecida. Entonces, la situación que se vivió después de este martirio es pues otro acontecimiento muy importante, que ya sería la crucifixión. Vemos la imagen donde está Jesús en la cruz, y decía aquí el 26, y estaba puesta la inscripción de la causa de su condena, el Rey de los Judíos. Y también dice, con él crucificaron a 2 salteadores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, y fue contado entre los malhechores. Y ahí se suscitaron situaciones pues bien difíciles y agresivas contra Jesús, ¿verdad? Porque le gritaban, lo insultaban, y también le decían que tú que destruiste el santuario y lo levantas en 3 días, sálvate a ti mismo, bájate de la cruz. Y así hasta los sumos sacerdotes, la gente y todos blasfemaban contra él, ¿verdad? Dice en el 32, el Cristo, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También lo injuriaban los que con él estaban crucificados. Y este momento dice, llegada la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. A la hora nona gritó Jesús con una fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, al oír esto, algunos de los presentes decían, mira, llama a Elías. Entonces, uno fue corriendo a empapar una esponja de vinagre y sujetándola a una caña le ofrecía de beber, diciendo, déjenlo, vamos a ver si Elías viene a descolgarlo. Entonces, lanzó un fuerte grito y expiró. Y el velo del santuario se rasgó en 2, de arriba a abajo. Vemos esta imagen donde Jesús ya está crucificado y donde el templo tiene su velo rasgado hasta abajo. Verdaderamente dice, este hombre era hijo de Dios.
Ya el último momento es después de que Jesús murió en la cruz. Desde siempre estuvieron cerca María Magdalena, como nos dice en el versículo 40, María, la madre de Santiago, el menor, y de José y Salomé, y también uno de sus discípulos, Juan, ¿verdad? Entonces dice, al atardecer, como era la preparación, es decir, la víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro respetable del consejo que esperaba también el reino de Dios, y tuvo la valentía de entrar donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Se extrañó Pilato de que ya estuviese muerto, y llamaron al centurión, le preguntaron si había muerto hacía tiempo. Informado por el centurión, concedió el cuerpo a José, quien comprando una sábana, lo descolgó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba excavado en una roca. Luego hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. María Magdalena y María de José se fijaban dónde era puesto. Entonces, aquí termina el relato de todo lo que es la pasión de Cristo. Entonces, Betty. Yo tenía que cortar. Bueno, solamente vamos a repasar en algunas preguntas de estos momentos importantes de los que acabamos de relatar. ¿Qué personajes importantes nos da en este pasaje del Evangelio de casi los dos capítulos de San Marcos? Pues recordemos la mujer de Betania, que hasta el mismo Jesús dijo que iba a ser recordada cuando se leyeran las buenas nuevas. Judas Iscariote, el sumo sacerdote, en el cual tiene una negociación. Después, los sacerdotes a los cuales llevan a Jesús antes de que sea entregado a Pilato. El momento importante también de lo que le dijo Jesús a Pedro que iba a suceder, que lo iba a negar, aunque él casi lo defendía con su vida. El otro momento es cuando Pilato le anuncia a la muchedumbre cuál de los dos reos quieren que sea liberado, Barrabás o Jesús. Entonces la muchedumbre pues recuerda que quiere a Barrabás, y todo esto fue incitado por los sacerdotes a la gente para que no soltaran a Jesús y fuera crucificado. Otro momento importante donde el personaje que se nos señala es Simón de Cirene, el que pone su hombro pues a fuerzas, ¿verdad? Pero ayuda a Jesús con la cruz. Dice, ¿qué escenas y momentos podemos distinguir? Pues es la última cena, el momento de la oración, donde Jesús se aparta de sus discípulos a los cuales les pide que estén en vela. El otro momento es la negación de Pedro, cuando la criada lo identifica afuera del templo. Otro momento también impactante de esta otra escena y muy muy importante es cuando es flagelado Jesús y martirizado de una forma inhumana, y por la crucifixión. ¿Qué hace Jesús y cómo reacciona la gente? Pues Jesús lo único que quiere es amar a todos sus hermanos y pues dejar que todos vengan a Él. Y la gente, ¿cómo reacciona? Pues todo lo contrario, ¿verdad? Quiere encontrar algún error, quiere que sea crucificado, borrarlo del mapa, como decimos, ¿verdad? Por esa familiaridad con que él le hablaba a su padre y para ellos era como una blasfemia. ¿Cómo reaccionan los discípulos? Pues la mayoría huyó en el momento más importante. Otro lo negó, otro lo traicionó, y solamente vemos al final a uno que está al pie de la cruz, que es Juan. Pues esos serían los momentos más importantes que tenemos de este evangelio, que es el Domingo de Ramos, la Pasión del Señor. Y pues el principio, claro que es importante, ese momento jubiloso
donde Jesús entra a la ciudad y todos con sus ramas gritan Hosana, ¿verdad? Pero ese momento jubiloso es tan efímero que es nada comparado con todo el horror y daño que se causó en el momento de la pasión y la crucifixión y hasta el final en la muerte de Jesús. Claro que no olvidarán, porque hasta en el final hasta los mismos soldados y centuriones reconocieron que pues sí, realmente ese era el Hijo de Dios, ¿verdad? Pues pasamos a la meditación, que Jesús murió por nosotros por tanto amor y para salvarnos de nuestros pecados. Muy bien, pasamos a la meditación.